capítulo 1, Instinto y autocontrol. Entrevista a Vicente Garrido, psicólogo y criminólogo. Acción. La infancia es un periodo muy importante en la formación de la personalidad y se sabe que hay algunos factores muy traumáticos que luego han estado presentes en la vida de asesinos célebres, sobre todo aquellos que tienen que ver con la falta de apego con la madre al comienzo de la vida del niño, es decir, niños que han sido hospitalizados, que no han sido cuidados, que no han recibido afectos, que simplemente se les ha alimentado. Esa ausencia de vínculo puede ser un elemento muy importante para luego impedir un buen desarrollo de las emociones morales, la compasión, la empatía y desde luego también experiencias de abuso, experiencias traumáticas donde los menores son humillados o violentados. Probablemente estas son las experiencias que más se relacionan con, digamos, sujetos que luego pueden actuar de una manera muy violenta sin apenas remordimiento, ¿no? Que llamamos psicópatas o sociópatas. Probablemente estas son las mayores influencias. No son elementos determinantes, porque hoy en día no podemos decir que ningún factor es causa suficiente y necesaria, pero sí que aparecen con alguna frecuencia en la vida de algunos de los asesinos más célebres. Depende de el tipo de personalidad del que estemos hablando, porque no existen compartimientos estancos. Todo en la vida es gradual, de tal manera que hay gente que tiene más autocontrol, gente que tiene menos. Hay gente que además de una personalidad violenta puede tener adicción a las drogas, lo que complica mucho el autocontrol. Otros pueden ser personas muy solitarias y aisladas, mientras que otros pueden contar con personas que les ayuden. Depende un poco de su personalidad y el tipo de personas y ambiente con el que se encuentre. Entonces, la respuesta sería, cuanto más tenga un sujeto un ambiente negativo en el sentido de estar aislado, marginado, sin posibilidad de recibir una ayuda efectiva para los problemas de convivencia, y cuanto más demonios tenga dentro de sí en el sentido de traumas, etc., las probabilidades son menores. Depende por una parte de la personalidad, porque hay temperamentos. El temperamento es la parte heredada de la personalidad. Hay temperamentos de suyo propio más dóciles o reflexivos y otros que son más impetuosos o impulsivos. Entonces la base genética es importante. Y luego también depende del aprendizaje. Claro, cuando una persona ha crecido en un ambiente donde hay unas normas claras, donde se aplican consistentemente una serie de premios y castigos, pues el autocontrol tiene más posibilidades de desarrollarse. Cuando el ambiente es más caótico, cuando las normas son arbitrarias, cuando no hay personas de referencia que sirvan para que nosotros imitemos un comportamiento de acuerdo con las normas, pues obviamente las posibilidades de transgredir las normas, las leyes, etc., son mayores. Son sujetos que se caracterizan por, en su grado más extremo, una falta de conciencia o de sentimiento de culpa, una incapacidad para establecer vínculos afectivos reales con la gente y una incapacidad para sentir las emociones morales de manera profunda, la compasión, la empatía, la responsabilidad, la justicia, la equidad. Eso es lo que caracteriza la psicopatía, ese es el núcleo duro. No, la mayoría no lo hacen. Hay gente que tiene esos rasgos, pero vive en un buen contexto porque ha tenido oportunidad para aprender autocontrol. Han tenido estudios y lo que hacen es, de algún modo, canalizar esa, si tú quieres, inmoralidad en un sentido no delictivo, aunque probablemente las personas que le rodean sean víctimas de un proceder que puede ser explotador o puede ser antisocial o puede ser ventajista o manipulador, pero claro, no necesariamente pueden llegar a ser o no necesariamente serán delincuentes y mucho menos asesinos, ¿verdad? Es decir,
dependiendo mucho del grado en el que aparezcan los indicadores de la psicopatía que te he indicado y el grado en que un sujeto puede integrarse en la sociedad, ahí las posibilidades de violencia van a ser diferentes. Cuanto más marginal sea un sujeto, cuanto más elevado sea su falta de sentimiento de culpa, su incapacidad para las emociones profundas, su incapacidad para establecer vínculos significativos, más fácil es que sea un tipo violento. Pero desde luego, la mayoría de los psicópatas no son ni siquiera delincuentes, mucho menos asesinos. No, yo no creo que haya un aumento, al menos relevante desde el punto de vista estadístico. Creo que si echamos la vista atrás, todos los años hay casos así. Lo que pasa es que antes había, pues, hace 15 años había 3 televisiones, o 4, hace 25 años había solo una, y no existían todos los medios actuales. Entonces, claro, era una información menos onerosa, menos invasiva. Pero yo no creo que haya más casos ahora. Si hablamos de la incidencia de la psicopatía en el crimen. Otra cuestión es que haya gente que por otra serie de razones, pues en el mundo laboral o social, haya desarrollado una psicopatía sin ser necesariamente delincuente, ¿no? Pero no, yo no creo que en el mundo del crimen podamos decir que hoy en día hay más psicópatas que antes. La incertidumbre genera mucha ansiedad y genera mucha frustración. Y hoy en día el hecho de que la gente dure poco en los trabajos, que haya un cambio muy importante laboral, incluso de países, hace que aquellos aspectos que más vinculaban al trabajador con la empresa, que es la confianza, el conocimiento, incluso la cercanía geográfica, han desaparecido. Entonces, ¿qué ocurre? Diríamos que hoy en día los psicópatas tienen más posibilidad de camuflarse, porque sobre todo los que han estudiado pueden ser personas muy hábiles, mostrando sentimientos que no tienen o motivaciones que no poseen. Entonces, claro, cuando la sociedad es más volátil, en el sentido de que todo es más incierto, donde la gente se intercambia con mucha más frecuencia de trabajo, de lugar geográfico, cuanto uno tiene que depender más de aspectos documentados en vez del conocimiento, ahí es más fácil que los psicópatas prosperen, ¿verdad? Mientras que antes, cuando había un conocimiento muy personal, cuando ya la gente de alguna manera tenía una especie de valoración por parte de la comunidad en la que tú has crecido, ahí era más difícil que prosperara la psicopatía.